¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. A los habituales cursantes de Semiótica de los Medios Masivos, de la licenciatura en Comunicación y la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos, y al público que ha venido especialmente por el invitado que tenemos hoy. Como muchos de ustedes saben, el Instituto de Desarrollo Humano está desarrollando un ciclo de charlas con profesores invitados que nos presentan una clase magistral sobre figuras destacadas del campo al que se dedica. En el caso de la licenciatura en Comunicación, la opción que tomamos fue que el profesor doctor Gustavo Aprea viniera a dictar una clase magistral que lo voy a desarrollar a continuación sobre la obra, particularmente sobre la aplicación de los conceptos de género y estilo en la obra de Oscar Steinberg, que es un muy importante y respetado profesor y escritor, investigador sobre temas de comunicación y de cultura, como él les va a contar a continuación. Una breve presentación, muchos de ustedes lo conocen, muchos de nosotros cursamos y nos formamos con Gustavo Aprea. Gustavo Aprea fue miembro del equipo fundador de la licenciatura en Comunicación, fue el primer coordinador de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. Sería muy extenso detenerme en todos sus logros profesionales. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Comunicación también por esa casa de estudios, un investigador que ha publicado mucho sobre semiótica de los lenguajes audiovisuales, sobre memoria y documental en Argentina, el cual pueden encontrar varios de sus títulos aquí en la librería de la universidad y también en la biblioteca, y es entre otras cosas el fundador de esta asignatura y también de Historia de las Técnicas y los Medios de Comunicación, que es otra asignatura de la carrera de Comunicación, que como siempre decimos con el compañero La Gruta, esta asignatura, esta universidad no tiene cátedras y las cátedras no tienen nombre, pero si así fuera, esta cátedra seguiría llamando Gustavo Aprea por el impulso que le dio y por lo que nos formó a quienes hoy estamos a cargo de la misma. Lo que no aparece en ningún lugar de su currículum, pero conocemos todo lo que nos conocemos, es un grandísimo maestro y un gran tipo. Para nosotros es un placer entonces que Gustavo Aprea dicte la clase magistral sobre el estilo a partir de la obra de Gustavo. Bueno, primero agradezco la invitación y ese currículum, no le crean tanto, es menos. Bueno, la primera idea de esta conferencia tenía que ver con hacer un homenaje a algún maestro. Mi maestro es no solo dentro de los estudios de comunicación en Argentina, sino mi maestro personal es Oscar Steinberg. Oscar Steinberg fue uno de los... Él en general se lo define como semiólogo. Fue uno de los introductores de la semiótica en Argentina a partir de una revista que se hizo en los primeros años 70, que se llamó Lenguajes, que fue una de las que dentro del campo de la teoría empezó a trabajar, tanto con la semiótica como con los medios masivos, ¿no? Entonces, hubo algunos intentos de trabajar seriamente con los medios de comunicación, pero recién en esa época hay gente que se dedica a estudiar los medios de comunicación. Cuando con la vuelta a la democracia, en Buenos Aires se abre la carrera de comunicación y en Córdoba, por ejemplo, se reabre, aparece toda una generación que que había quedado afuera de la academia y entran en la academia. Más allá de eso, Steinberg, dentro de la academia, ocupó un espacio extraño y de alguna manera disruptivo, ¿no? Porque si bien entró a la academia porque decían, bueno, que es un tipo que estudia los medios, participó
de una revista que se llamaba Medios y Comunicación, que apareció al final de la dictadura, que estos tipos saben, tienen que dedicarse al estudio de los medios. Entran, digamos, se crea la carrera de comunicación, no con tipos que estudiaron comunicación, sino con gente que, intelectuales o gente que estudió otra cosa, que venían de filosofía, de sociología, de literatura, etc. Con lo cual se conformó, yo estoy contando la historia de la UBA o mi historia de la UBA, ¿no? Con lo cual se conformó un grupo que también tenía interés por el tema, pero de alguna manera también estaban empezando. Y cuando empezó la carrera de comunicación, yo no entré muy al principio, sí, pero sí entré en los primeros años, había una posición. En general, oyeron hablar de la dupla apocalípticos e integrados. La mayor parte de los profesores y una cantidad muy grande de estudiantes eran apocalípticos, es decir, los medios son un sistema de manipulación que nos destruye, que solo nos lleva a la estupidez, que están absolutamente alejados del placer y de la vida cotidiana. Hubo solo tres tipos dentro de ese concepto que no estaban. Dos de los cuales estuvieron directamente ligados al origen de esta carrera, que eran Eliseo Verón, que yo no lo tuve, estuvo muy al principio, que bueno, los medios le interesaban como una especie de objeto de estudio, pero pensaba que todo esto todos los fenómenos eran interesantes y cualquier cosa produce sentido, por lo tanto deberíamos estudiar cualquier cosa. Oscar Landi, que era en realidad filósofo, trabajaba de sociólogo, pero tenía un razonamiento que hoy lo tenemos como válido, que es, bueno, tiene que haber algún tipo de placer en el consumo de los medios, ¿no? Algo le da. La pregunta de, bueno, más allá de denunciar que los programas son tontos, los medios son una cosa importante y tienen una incidencia muy grande, y en ese momento empezaba a discutirse, tiene una incidencia muy grande en la política. Entonces, al menos que pensemos que la gente es estúpida, tendríamos que pensar de alguna manera cómo funciona esto. Y Oscar Steinberg, que una de las cosas que él fue uno de los primeros que estudió los medios masivos y uno de los primeros que trabajó. Verón y Landi fueron los que diseñaron el programa de esta carrera, ¿no? Más que lo cambiamos bastante, pero no tanto, pero ellos fueron los que diseñaron el programa en la carrera. Y Oscar Steinberg, que siempre había desarrollado todo un trabajo en la semiótica, en análisis de medios y demás, pero que además se ocupaba de la parte menos noble de los medios de comunicación. Él con Oscar Mazota fueron los primeros que se dedicaron a estudiar seriamente las historietas. Hicieron las primeras bienales de la historieta en la década del 60, mientras la historieta era una cosa que leían los chicos, digamos. Bueno, con esa idea de que todo hace semiótica y que en las cosas chicas que aparentemente no tienen trascendencia, hay mucho de la vida social, él siempre se manejó con hechos. De hecho, la teoría de los géneros y los estilos, que es su marca, su sello dentro del
del campo semiótico trabajó a partir de los programas de entretenimiento de la televisión, lo menos, ¿no? Es decir, menos que eso no había. Esos programas en los cuales que ya con los reality game show ya no existen, pero en que la gente concursa por algo, ¿no? Le hacen una pregunta tonta y gana, o tiene que desarrollar una pequeña habilidad. O sea, la cosa menos trascendente posible. De hecho, durante bastante tiempo hubo una disputa, ¿no? Si esta metodología de análisis y estos conceptos que se llaman servía tanto para cosas, entre comillas, serias y géneros populares, ¿no? Yo recuerdo en los 90 tuve un alumno que era un chico que le gustaba leer, le gustaba mucho el cine y que participaba mucho en las clases. Y, bueno, entre otras maldades, hemos obligado, en la cátedra de la UBA, hemos obligado a muchos estudiantes en el análisis a estudiar telenovelas. Pero telenovelas, no series. Con Andrea del Boca, esas cosas así. Y en un momento, discutiendo, en la última clase, como había participado mucho, hablamos con los, mucho, decía, pero vos creés que, porque a mí me gusta la literatura y el cine serio, vos creés que algo de lo que aprendí acá me va a servir, porque realmente las telenovelas, yo digo, sí, digamos, esta metodología sirve para trabajar las telenovelas y la novela de Juan José Saer, que le gustaban mucho a él. Y no puede ser. Que sí, que no, mirá, que yo, tenés que verlo, ¿no? Que yo. Fue una discusión no acalorada, pero larga. Hasta que finalmente, después otros opinan y al final de la clase el chico me para y me dice, mira, para mí fue fundamental esta cuestión. ¿Por qué? Y porque voy a dejar, no si ya terminaste la materia, y seguramente aprobaste el parcial, así que no, voy a dejar la carrera. Me voy a ir a filosofía y letras. En un lugar donde me dicen que la telenovela es lo mismo que una novela, yo no puedo estar. Bueno, era ese momento. Ahora nos reímos de eso, pero es que ese era el ambiente social que había. Y justamente para pensar en algo que pudiera conectar las novelas con las telenovelas o con los chistes o con lo que sea, estudiando, pensando, de hecho le interesan todo tipo de cosas, pero tiene una formación muy rigurosa, por ejemplo, de lingüística, de filosofía, etcétera, etcétera. Rescata la idea de los géneros y los estilos, que pese a lo que piensan algunos estudiantes, no los inventó él, son categorías que vienen desde la época de Aristóteles, pero que sirven para estudiar, sirven porque son clasificaciones sociales. Esas clasificaciones sociales nos permiten saber qué es lo que espera la gente si incluye algo en un género, ¿no? Si vamos a ver, si vamos a ver una telenovela, hay una serie de expectativas que tenemos por delante que, aunque detestemos el género, la sociedad en su conjunto las conoce. Y si quiere ver un noticiero, aunque le parezca que son todos horrorosos, sabe que
qué esperar de un noticiero, ¿no? Ese saber qué esperar, para qué usa la sociedad. Nadie quiere informarse con las telenovelas y nadie quiere, esto es más relativo, pero nadie estaría tratando de seguir un entretenido relato en continuidad, ¿no? Se supone que el noticiero es otra cosa. Eso por un lado. Y después tienen que ver con esa idea de los estilos, que hay modo de hacer que más allá de las diferencias, socialmente reconocemos que hay ciertas cosas que, o porque las hace un mismo tipo, pero hay, esa misma persona tiene es identificable, ¿no? Si decimos, bueno, es una película de Almodóvar, también hay un cierto grado de previsibilidad, hay una cierta idea o de Tarantino ahora, ¿no? La gente las diferencias de otras películas. No es como son las de The Avenger, por ejemplo, ¿no? Es más complicado porque hay menos conocimiento, no es una cuestión generalizada, pero también hay un reconocimiento social, que hay un modo de hacer que identifica a algunos autores, que la televisión argentina es distinta de la televisión mexicana y de la televisión francesa, que y que la televisión de 2019 es muy distinta de la 1999, ¿no? Hay como se reconocen con mirar un poco y sobre todo a través del tiempo, si se tiene una memoria, es hacer modos de hacer concebibles. Entonces, lo que piensa que estas dos categorías, que en realidad vienen en general de la historia del arte, sirven para pensar, bueno, para empezar a pensar qué hace la sociedad y por qué disfruta o por qué detesta determinadas cuestiones, lo que hay que empezar a pensar cómo agrupa y qué espera la sociedad de esos textos. Por otro lado, entonces, son como categorías que permiten empezar un análisis. Por otro lado, está la idea de que, bueno, más allá de un trabajo fuerte del semiólogo y creo que y de todos los analistas, es forzarse a no valorizar lo que se estudia, ¿no? Que puede ser a favor o en contra. Algo que me provoca un placer extraordinario, entonces quiero decir todo lo maravilloso que es eso, o algo que me parece absolutamente detestable y escribo para que nadie nunca más en el mundo quiera disfrutar de esa porquería. Todos sentimos lo mismo, ¿no? Lo que dice Steinberg es que tenemos que forzar como profesionales, tenemos que forzar nuestro gusto y tratar de ver qué es lo que proponen estrictamente los textos, ¿no? Más allá de qué es lo que lo que opinemos de ellos. Entonces, la forma de tomar distancia es describirlos. Describirlos es algo más que mirarlos, es ver cómo están armados. No sé qué, por qué, cómo están organizados, por cómo se caracterizan y demás. Y lo que sí, para poder entender, hay una lógica básica en el mecanismo
que plantea Steinberg, que es, entendemos, digamos, si se quiere decir, la especificidad o la identidad de un texto. Cuando digo texto, hablo de un programa de televisión, un Twitter, una performance estética, o sea, cualquier cosa puede ser tomada como texto por la semiótica. Lo que hay que hacer para entender su especificidad es compararlo con otra cosa. Ahora, para poder comparar, lo que tenemos es que esa descripción sea sistemática, donde yo veo puntos azules en un lugar, veo puntos rojos en el otro, pero tengo un criterio común que es dónde están los puntos. No sé, los que vieron a Verón, marcas, huellas, es eso. Lo que hace Steinberg es sistematizar esas descripciones que permiten las comparaciones en tres niveles que van desde lo más directamente perceptible hacia los más abstractos, ¿no? Que son las famosas rasgos retóricos, rasgos temáticos y rasgos enunciativos. Sintetizando, retóricos es cómo se organiza el texto, todo lo que tiene que ver con el armado, la estructura, las partes, ¿no? Temático es de qué habla, qué conceptos, qué ideas están metidos adentro del texto, con qué ideas se está trabajando, porque nos podemos comunicar porque tenemos una serie de elementos en común. Si no, cada milímetro de la vida social sería único, irrepetible, y la vida sería un tanto caótica, ¿no? Si nos quedamos en que cada cosa es irrepetible, sería complejo entenderlo. Y finalmente, que es el objetivo general de la semiótica, es la enunciación, es decir, ¿qué propone el texto? Más allá de la voluntad de los que lo hicieron, y más allá de las diferentes lecturas que seguramente ese texto va a tener. La cuestión es, bueno, si yo veo cómo está armado, entiendo qué es lo que propone verdaderamente, ¿no? O de alguna manera, objetivamente, más allá de lo que uno piense qué es lo que le interesa. Entonces, a partir de esos tres elementos se arma la discusión. Esto es muy breve. Y están estas dos clasificaciones, los géneros y los estilos, que en realidad el chiste es que trabajan articuladas entre sí. Tenemos que estudiar cómo funciona el género y cómo funciona el estilo, digamos. Como somos, de alguna manera, siempre herederos de la tradición, por lo menos estética romántica, digamos, los géneros son como cárceles que tienen mala fama, y los estilos son el lugar de la espontaneidad, la libre expresión y lo más. Justamente Steinberg lo que plantea es que hay un interés en los géneros por esa fijeza, pero también hay una necesidad permanente en los géneros de establecer pequeños juegos de variaciones, y sobre todo que el estilo no es espontáneo, ¿no? El estilo se basa en la repetición, ¿no? Según él, la espontaneidad es la cosa menos espontánea del mundo, en el sentido de que, bueno, supongamos que tengo que improvisar sobre algo, voy a improvisar sobre todo lo que me formó a mí. No es que yo invento todo. Entonces voy a estar muy marcado. El modo de entrarle al estilo está por ese lado. Esa es la gran lógica de los trabajos de Steinberg. Que
cuando él se mete en lo que le gusta, lo hace con la historieta porque ama la historieta con pasión. Pero ha trabajado en infinidad de cosas, ¿no? Pero si él tuviera que elegir, yo creo que, no creo, estoy casi seguro de que si él tuviera que elegir, cuando lo llaman a hablar, cuando le dan un poco de libertad, se mete con la historieta, que es lo que finalmente lo que más le interesa. La idea es, bueno, esta es contar la historia, pero también una de las cosas que aprendí con Steinberg y que traté de darle esa forma en las materias de aquí, y que tiene una implicancia, si quieren, epistemológica bastante fuerte, que inclusive se discutió, o por lo menos se nombró con bastante fortuna. La segunda semana de septiembre hubo el Congreso Mundial de Semiótica en Buenos Aires, organizado por el grupo de Steinberg. Nosotros siempre decimos que, digamos, la semiótica avanza y se transforma a través de los análisis, ¿no? Se sostiene una teoría y una metodología trabajando, y se va modificando por el trabajo, no por una disquisición abstracta. Y que la forma de aprender semiótica, en consecuencia, la forma de aprender semiótica es trabajando sobre objetos del mundo y ver cómo esto funciona. ¿No? Es lo que así, como consigna es la vocación empírica de la semiótica. Es decir, la semiótica sirve para hacer cosas. De hecho, cuando en un momento que se iba a departamentalizar la UBA, nosotros queríamos ir con los talleres, no con las materias teóricas, cuando todo el mundo dice semiótica es una materia hiperteórica, es muy complicada, Verón, Peirce, esas cosas. Pero no, en realidad está pensada como tal. Tratamos de enseñar semiótica más allá de trabajar infinidad teoría semiótica, sino de hacer semiótica, y a partir de eso, la gente entiende a qué es lo que hace la semiótica, que en principio creemos que a la gente de comunicación le puede llegar a servir. Eso por un lado. Entonces, sobre estas bases, bueno, voy a tener que hacer un ejemplo. Entonces pensé un ejemplo que tuviera que ver con todas estas cosas de la lógica del trabajo de Steinberg que decía. Entonces me pareció interesante pensar desde los géneros y los estilos la fake news, ¿no? Por lo menos tres razones. Primera razón, porque se habla mucho y se mitifica mucho, ¿no? Porque para cierta gente las fake news empezaron con las redes, son malísimas porque lograron que la gente votara engañada cosas como el Brexit, Trump, Bolsonaro, etc. Y que solo podemos decir que son malas, no son noticias, eso es otra cosa. O sea, si uno dice fake news, más cualquier persona conectada con la cultura contemporánea sabe, es literalmente una noticia falsa. Pero hay una idea en ciertas lecturas, sobre todo en el periodismo, que es un producto de las redes. No es un producto normal de las redes. Otra de las ventajas que tiene la teoría de Steinberg es
la cuestión de que pensamos que la tecnología no hace las cosas. La gente usa la tecnología para hacer cosas, ¿no? Esa idea de sentido común que es el televisor, ahora podemos decir lo mismo de las redes. Son las redes en los celulares las que interrumpen la cena familiar. Las redes no hacen nada, hay gente manejando las redes, esa familia tiene dinámicas y todo ese tipo de cosas. Esa es la idea que, bueno, los que cursaron o tienen que cursar historia, más o menos la discusión pasa por ese lado. Esa es la primera cuestión, ¿no? Hay toda una doxa, se puede decir, sobre en torno a las redes sociales, que es interesante debatirla, pero debatirla con argumentos sustentables, ¿no? Más allá de los efectos, todo el mundo se preocupa por los efectos que pueden, que en general, como buenos ciudadanos, y no estoy ironizando al respecto, nos parecen que son problemáticas, ¿no? Engañar a la gente. Que eso no es la idea de una noticia. Ahora, más allá de denunciar ese hecho, el problema es que esas cuestiones funcionan. Entonces la pregunta tendría a avanzar en el por qué funcionan y qué es lo que dan que permitan circular. Esto es ni siquiera la punta del iceberg, es la punta del iceberg lo que estoy planteando, pero es más o menos encaminar por dónde pasaría la cosa y ver cómo funciona esto de los géneros y los estilos. Por eso me pareció un tema sobre el cual se dice mucho, pero no se avanza demasiado, que de alguna manera sí tiene influencia social. Evidentemente, todas estas cuestiones que pasaron electoralmente y demás son no una consecuencia, no únicamente por eso, pero ha tenido su influencia, han tenido su influencia las fake news. Y después creo que, no sé, supongo que algunos estuvieron, creo que François Jost, estuvo acá y habló de algo parecido para establecer una continuidad y algunas diferencias amigables, digamos, creo que lo expuso en el Congreso de Semiótica. En general estoy de acuerdo, yo le agregaría algunas cosas. Porque parto de otro lado, él trabaja de una manera bastante parecida a la nuestra, pero le interesaba más el costado político de la cuestión. A mí me interesa el costado político, pero del otro lado. En última instancia, la pregunta es ¿qué es lo que le plantean esos textos? ¿Qué es lo que tienen esos textos para circular así rápidamente y ser convincentes? Esa sería el principio de la cuestión, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo. Ay, agarré al revés. El ejemplo son las fake news. Para empezar, porque otra cosa interesante es que la discusión sobre las fake news, en general, una de las cosas que no se plantean habitualmente, que sí han intervenido en las campañas políticas de diversa índole, han intervenido las fake news. Pero la mayor parte de las fake news son pavadas, que se ocupan de las cosas más banales. Por eso también, en homenaje a mi maestro, trabajemos un ejemplo banal. Porque nos va a permitir pensar el mecanismo. Esta es una señora que en 2014 subió a Instagram esta foto, bastante bien trabajada, diciendo que se operó un tercer seno. Se operó y se agregó un tercer seno. Y tuvo millones de reenvíos.
¿Cómo la gente puede...? No, evidentemente tiene acá seguramente algo del humor, porque no se agregó una tercera oreja, ¿no? Hay todo como... Tiene que ver con cierta imaginación, cierto nivel de chismes. Entonces, es decir, esta es la fake news. ¿Qué son las operaciones que hacen que algo que circula como noticia se considere fake news? Recuerdo que noticia es, digamos, un pequeño relato o información que da cuenta de un cambio en el mundo, ¿no? Trata de interpretar algo que pasó. Entonces, la idea sería, bueno, esta mujer, damos la información de que esta mujer un día tenía 2 senos, otro día se operó y tiene 3, ¿no? ¿Qué operaciones hay en relación con lo que hacen la fake news? En este momento parto, y cuando digo la fake news, estoy hablando de las fakes de las redes, que son las que más circulan, de hecho, las que causan alarma. Hay 3 operaciones, hay 3 formas de falsificar, ¿no? Una es la descontextualización. No sé si se acuerdan de esta noticia, que fue de mayo, junio, por ahí, cuando Alberto recién lanza su candidatura y encuentran una foto de él con uno de los participantes del clan Pucho, el de la película El Clan. Y está con un juez y demás. Entonces dice, Fernández asociado al clan Pucho. Esta gente maligna, terrible, capaz de todas las tropelías, que además, bueno, con la serie y la película, todos lo tenemos fresco. En realidad no, sí, la foto existe, pero en realidad fue sacada cuando capturaron a los Puchos, a mediados de la década del 80. ¿Por qué? Porque los tipos no querían, los procesados no querían tener abogados y él actuó como abogado de oficio. Zafó de esta cuestión porque el hombre más rubión que está en la foto, bueno, no se ve, pero el que está hablando con el preso, digamos, ¿no? Fernández está ahí al fondo, era el juez y el juez salió a declarar, no, él era el abogado de oficio y yo lo llamé, que es una persona, una persona cabal, Fernández, un gran abogado, etcétera, etcétera. La otra, o sea, yo hago una foto, una noticia, etcétera, la cambio de fecha y adquiere otro sentido totalmente, ¿no? Otra cuestión es la manipulación, que es, y ya voy a no dentro de las redes, esta es viejísima, digamos. Esta es una foto de Franco y Hitler, esa fue una foto que salió después, pero la original, ven que está publicada en el diario. Cuando salió, es Franco y Hitler solitos en intimidad. En ese momento a Franco le convenía plantear mi gran amigo Adolfo Hitler, ¿no? Como ven, desaparece. Ven que hay todo un grupo de militares atrás y demás, que directamente
cortaron la foto y a los otros los borraron, están sobre un fondo oscuro. Es una manipulación. ¿Estuvieron Hitler y Franco juntos en ese lugar? Sí, estuvieron Hitler y Franco juntos. ¿Estuvieron solos? No, no estuvieron solos, ¿no? Es falsear el sentido de la noticia, porque lo que está planteando es la gran amistad que hay y después se convierte en un encuentro, eso es lo que es una gran amistad, termina convirtiéndose en una especie de encuentro protocolar. Y la otra es construir un contenido. Yo estoy trabajando todos los ejemplos intercalando imágenes con epígrafes o contexto, que es la mejor forma de mentir. De hecho, puede ser solo, volviendo a Fernández, Fernández es profesor de la UBA, no, hace años que Fernández no da clases en la UBA, eran las noticias. Y no tenían forma de informar el no da clases. ¿Dónde está la foto del tipo no dando? Eso no se puede hacer. Y corría hasta que el tipo llamó a la prensa y dio una clase. Ahora, supongamos que Fernández sea tanto o más mentiroso que lo largan. Pero tenés la imagen, está ahí el tipo dando clase, ¿no? O sea, si quisiera mentir Fernández, que hace 6 años que no da clase, diría, bueno, armamos una clase, la damos y es la prueba incontrastable, ¿no? Por eso el ejemplo viene a que es mucho más fuerte poner fotos, un video, aunque sea construido, que una simple información. Y la otra es realmente construir el contenido. Vieron que en México son habituales las matanzas de personas, ¿no? Que aparecen cadáveres sin cabeza, etcétera, etcétera. En un momento, justamente para englobar la situación, digamos, para hacerla más grave, inventaron una matanza. En tal ciudad portuaria hubo un enfrentamiento y aparecieron 35 cadáveres. Después se descubrió que no, que esa matanza estaba construida por una foto de la playa, o sea que son los edificios y lo que se ve de la bahía, unos policías o unos soldados que se agregaron a la foto, ahí hay todo un estudio en el artículo que lo demuestra, por las sombras, no son de ahí los policías, ¿no? Como echan la sombra. Y finalmente tomaron una foto de una performance que se hizo en España, una performance artística, que era en función de los emigrados que se ahogan tratando de llegar a Europa, de entrar al continente europeo. Entonces hicieron como una forma de protesta, esta performance, se tiraron con los ojos cerrados sobre el agua, con niños y todo eso. ¿Qué es lo que hicieron? Sobreimprimieron, para usar un término viejo, parte de la performance con la foto de la playa y le agregaron 2 militares armados. Inventaron una masacre. Partieron, digamos, es como una combinación de las otras dos cuestiones, ¿no? Descontextualización, porque la gente estuvo tirada en la playa, efectivamente. La playa existe y los militares existen. Y por otro lado, la manipulación, ¿no? Todo lo que te permite el Photoshop para trabajar eso. Digo, no hace falta Photoshop para manipular bien
los trucos fotográficos son casi tan viejos como la cinematografía. Como la fotografía y los cinematográficos son tan viejos como la cinematografía. ¿Sí? Vamos hasta acá. Una opción es pensarlo como un género. Un género que, como si yo digo fake news, hace como 20 minutos que estoy hablando de fake news y nadie se paró para preguntar qué es una fake news. Entonces, ese nombre designa algo que todos conocemos, que alguna vez habremos consumido o que somos fanáticos de su consumo. Acá con el maestro Cremonte en una época éramos fanáticos de su consumo. Pero no se inventó como. Evidentemente, el género de fake está en íntima relación con el género noticia. ¿No? Yo diría que son dos géneros diferentes porque se espera clasificarlos de esa manera y se esperan cosas diferentes, ¿no? En el mejor de los casos se puede esperar de una fake news cierto nivel de diversión, como el caso del tercer seno, y en otros casos se espera filtrar un engaño. Quiere decir, este género no se inventó. Orson Welles se hizo famoso porque una noche de Halloween de 1938 teatralizó, o sea, en esa época no había televisión y el cine obviamente demoraba mucho, se transmitían noticias por radio. Teatralizó una novela de ciencia ficción del otro Wells, H.G. Wells, pero no avisaba cada tanto que era una versión de la novela, pero estaba contada no como una obra teatral, sino como si fuera un informativo. Yo transmito desde aquí, no hay una bola de fuego, etcétera, etcétera. Y la gente se lo creyó. No, eso es una auténtica fake news. Ejemplo de televisión. Mató a un mosquito y se entregó. En general elegí ejemplos gozosos, digamos, ¿no? de fake. Y primero, construir una noticia a partir de alguien que mata un mosquito, ¿no? Y sentirse culpable por algo. Digamos. Ahí la exageración es lo que tiene un contenido que está presente en todas las fake, que es un contenido paródico. Yo, para entender que eso es una fake y a veces tragármela o a veces disfrutarla, lo que tengo que hacer es saber cómo es una noticia. No hay fake si no sé cómo es la noticia. O sea, tiene un contenido paródico muy fuerte. Y todavía existen en muchos países latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, medios que se dedican a esas cuestiones. El niño murciélago, reemplazan a mujeres por robots en el sexo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay una asociación con la fake con cierto tipo de periodismo, entre comillas, bajo, no serio, ¿no? Es la prensa amarilla, la cosa popular, que funciona como crónica, como esa especie de compromiso en que tenés que meter algo divertido, que no tenés... hay una lógica que había un programa de televisión que era una persona que hacía reportajes a gente que tenían
oficios extraños, ¿no? Una vez lo dedicó a los vendedores y había un vendedor de tumbas, los personajes eran un vendedor de tumbas, un vendedor de Biblias y un vendedor en los ómnibus, que vendía un reloj barato que decía que soportaba la presión a 200 metros de profundidad. Y él, el entrevistador, le pregunta, ¿pero realmente esto baja a 200 metros de profundidad? Yo no sé, nunca fui. Y los que viajan en el colectivo tampoco. Así que aceptamos todo que es. Es esa lógica, ¿no? ¿No? ¿Qué me importa? Entonces, podemos decir que tentativamente funciona como un género, como esos géneros que tienen mala fama. A mí se me ocurre como un paralelo con la pornografía. ¿No? La pornografía existe. En algunos momentos es perseguido más, en otros momentos es perseguido menos, pero digamos, la clasificación es minusvalorativa, es decir, eso es una porquería, todos sabemos lo que vamos a ver. Pero hay un acuerdo más o menos general que cierta visión que tiene una relación con cierta temática, el sexo en acción, cierta cuestión que se ve demasiado, etcétera, etcétera. O sea, sabemos lo que es, pero no, es muy difícil sacarse lo que desvaloriza al género. La fake news es lo mismo, es el género que nadie aceptaría ser, ¿no? Después vamos a ver que hay ciertos rasgos que tiene que lo llevan hacia eso. Evidentemente hay una contradicción lógica básica que es, hay un compromiso que la noticia tiene que ser verificable, ¿no? O sea, ese relato que hacemos es sobre un hecho verificable. Hubo un choque en la 202 a la altura de Don Torcuato. Existe el compromiso de que si vamos allá, ¿no? Vamos a ver los coches rotos, vamos a ver una ambulancia, todo lo que tiene que ver con un choque, ¿no? Y algo que caracteriza a la noticia es que necesita constantemente indicios de verosimilitud. Volvamos al choque en Don Torcuato. El choque tiene que ser en Don Torcuato, el choque tiene que ser a una hora y tiene que ser entre dos coches. ¿Cuáles coches? ¿No? Hay datos que den un indicio de verosimilitud. No en vano, digamos, la base de la noticia es, ¿no? Cuándo, dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Los cables, que eran la forma de circulación más básica de la noticia, tenían que tener fecha, hora, lugar, etcétera, etcétera. No es una noticia que en algún lugar de la Argentina, esta semana, chocaron dos vehículos. ¿No? No, es en Don Torcuato, hoy a las 5 de la tarde, así tiene que ser. Entonces, hay un cierto nivel de redundancia de las noticias, según no las creeríamos, además si no aparecen nos sentiríamos de alguna forma desamparados, ¿no? Entonces, uno está en
exteriormente lo que caracteriza al género es eso, es decir, esas ubicaciones precisas, etcétera, etcétera. Y la capacidad de chequear que esto sea verdad. La gran diferencia con la fake news es que ese chequeo es imposible. ¿No? Alguna vez va a saltar. Acá vienen los 3 niveles de análisis que decía Stemmer. El primero es el retórico. ¿Cómo está organizado? Todas las fake news están organizadas respetando muy prolijamente las formas, ¿no? Puse, una es la forma en este caso, la señora que supuestamente se opera se saca una selfie. Y esta que vemos acá es la selfie, super selfie. Tiene todas las características de la selfie, ¿no? Un lugar identificable que debería ser su casa, un rostro identificable, algún rasgo que la diferencie a esa persona de las personas, y está en situación, ¿no? A diferencia del retrato, que se supone que del retrato tradicional, digamos, el que está en la cédula, por ejemplo, ¿no? Que eso somos nosotros, aunque nos lo sacamos hace 10 años, seguimos siendo nosotros, hay unos rasgos que nos permiten identificarse. La selfie es la persona que permite identificarse, pero siempre es en situación. Soy como este señor, soy yo en París, ¿no? Soy yo en el cumpleaños de mi tía, somos nosotros en el cumpleaños de la tía. Soy yo ganando el Oscar, digamos, ¿no? Es la imagen de la persona, pero en una situación. Acá tenemos la imagen de una persona recién operada, muestra su tercer seno. Los que son más habituales son los que tienen el formato noticia. Al pobre López Obrador le hicieron, llevó una especie de récord de fake news en su contra. Entre las muchas sacaron una, porque su mujer, muchas de las fake news eran por la mujer de López Obrador. Entre otras cosas, no sé si se ve, López Obrador es el señor de camisa blanca, que es un señor más bien mayor, y la mujer, que era un personaje público antes porque era una periodista, antes de conocerlo a él, es bastante más joven. Entonces da lugar para cualquier cantidad de chismes, o sea, habladurías y comentarios. Alguien imaginativamente decidió que, como la señora se llama Müller de soltera, descendía de los nazis. Todos los alemanes son nazis, ella es nazi. Y que era hija de un general, creo, no sé, ahí está de un general nazi. Y circuló. ¿Y dónde está? Y bueno, porque trabaja, primero, tiene el formato de la noticia, ¿no? Descubrimos que la Müller, no es que un descubrimiento, fuimos al árbol genealógico, averiguamos como era, sí, es la hija del famoso general Müller. Es como si dijeran en alemán es como si dijeran la hija del famoso general Fernández, no es un apellido recontra común. Y bueno, ya está, la sospecha, ¿no? López Obrador se hace el izquierdista, pero tiene una mujer nazi, ese tipo de ideas. Y en el fondo él es nazi. Y bueno, tiene patas cortas, ¿no? Pero suma.
es como la historia de Orson Welles. Había gente que tuvo mucho éxito porque además había digamos, la gente escuchaba un programa y agarraba siempre el programa en otra radio y escuchaba el programa de Orson Welles en la mitad y empezaba, y veían los gritos, los disparos, todo eso, y se lo creían. Hay situaciones que lo hacen creíble, algo que en principio sería increíble. ¿Pero por qué? Porque se parecía a cosas que sí habían oído en la radio. ¿No? Ese mismo año, un Zeppelin alemán, el Hindenburg, explotó en el aire cuando estaba aterrizando en los Estados Unidos. Y justo como era un evento, viajaban gente famosa, los estaban esperando en la radio, el locutor de la radio lo contó. Si se cayó el Zeppelin, pueden invadir los altos. Sorpresivamente, lo que iba a ser una ceremonia gozosa terminó siendo una catástrofe. También pueden invadir los marcianos a la hora del radioteatro. No, entonces hay cierta organización que respeta mucho más a veces que la organización de las noticias que las noticias mismas. Profe, sí. Esos audios como el de Welles entran en esta categoría de descontextualización o manipulación o construir. Por ejemplo, el de Welles, ¿en qué categoría? En construir. No construir. Al mismo tiempo, de alguna manera, descontextualizar. Aunque en la grabación vos ves que cada tanto dicen estamos emitiendo, pero la gente, la gente que se asustó es la que escuchó los gritos, las explosiones, el tipo, viene una amenaza para acá. Claro, escucharon eso y salieron rajando, lo cual no es absolutamente ilógico. No llegaron a escuchar la hora del corte y la publicidad. Los que escucharon parcialmente lo creyeron. ¿Puede ser que tenga que ver con las expectativas del género? Por ejemplo, la gente que escuchaba lo de Orson Welles era como la expectativa del género noticias, pero no sabía que en realidad... No era por eso. Sí, había un corrimiento. Sí. En esa ciudad, en esa fecha, en ese día. Sí. Claro, por eso digo, la fake, esas cosas las remarca para hacer creíble la mentira. La otro nivel es el temático, es de qué habla. ¿Y por qué se hace creíble el tercer seno? Porque es una práctica de nuestra cultura contemporánea, gente que retrabaja su cuerpo, no para parecerse a alguien o para hacer algo. Aquí puse la cadena. Diana Ross, Michael Jackson, quiere parecerse. Michael Jackson originariamente es el morocho de la izquierda, terminó transformado en el pálido de la derecha, y Felipe Pettinato a su vez admira a Michael Jackson, con lo cual intenta parecerse a Pettinato. Hay un trabajo, estamos acostumbrados en nuestra cultura en que la gente modifica su cuerpo. Están la mujer esa que quiso parecerse a Barbie, se hizo no sé cuántas operaciones para ser igual que una Barbie, etcétera, etcétera. No es una cosa insólita. Hay un artista que se llama Orlan, que se hizo no sé cuántas cirugías estéticas y decía que, bueno, ella era su obra de arte. Entonces, cada vez que hacía toda una teoría, qué sé yo. Es decir, en una ciudad vivimos en una sociedad donde la gente modifica su cuerpo voluntariamente, ¿no? No es que el que lo pisó un tren quedó rengo voluntariamente, no, es otra cosa. Ahí hay un cuerpo modificado, pero personas que no tienen un mayor problema dicen, no, yo voy a ser blanco. O yo voy a ser como Michael Jackson. ¿Por qué? Porque me gusta. Esto nos hace creíble que una señora diga, sí, yo quiero un tercer seno. ¿Por qué no?
Finalmente, de la mezcla de esto de trabajar con ideas muy cristalizadas, ¿no? A la gente le gusta transformar su cuerpo mediante operaciones o cosas por el estilo. Y la imitación de un formato, en el caso que estamos tratando es el formato es el formato selfie, es una selfie bien selfie. La suma de selfie más algo que una idea de lo que sucede, dice, bueno, eso puede parecer una noticia. Pero tiene una vuelta, es lo que lo hace creíble. Tiene una vuelta de tuerca que siempre la fake trabaja sobre algo oculto o negado, ¿no? El caso más evidente, aunque en cierto sentido funciona, digamos, como el perro que se muerde la cola, es la cuestión del alunizaje de los norteamericanos en 1969. Saben que hay montones de personas muchas personas que creen que fue una puesta en escena, una mentira propagandística, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace? Primero, porque pensémoslo como en ese sentido. ¿Por qué se hace creíble? Porque, digamos, en ese periodo y después mucho, el gobierno norteamericano generó muchas falsas noticias, por ejemplo, para meterse en la guerra de Vietnam y seguir, y hubo dos grandes noticias falsas en el desarrollo de la guerra de Vietnam, ni que hablar, digamos, las famosas armas de destrucción masiva en Irak, etcétera, etcétera. Hay como una tradición de hacer mentiras. Entonces, si miento, porque esto que lo vimos millones de personas, ¿por qué tendrá ¿dónde está la mentira? ¿No? Si hemos tenido tantas puestas en escena, ¿por qué esta no es una puesta en escena más? Que flamea la bandera. Todo. Después le dicen, no. No les sobra el transbordador, no lo explicaron nunca. Digamos, hay toda una discusión y toda una cuestión de creencia, porque lo que quieren, hay una creencia fuerte en mucha gente que el gobierno norteamericano o los gobiernos en general son unos fabricantes de mentiras seriales. Entonces, a todo lo que se puede ver, uno le puede encontrar la deformación, la trampa, el truco, etcétera, etcétera. Y ese es, digamos, la creencia propia de los espectadores es lo que termina validando. Si hay una forma más o menos así y hay una imagen estereotipada, con eso vas a encontrar gente que va a querer creer eso, ¿no? Y va a funcionar, y es una discusión que esa discusión tiene décadas, ¿no? Es la cosa que se muerde la cola, pues en realidad acusan de fake news y dan pruebas de la fake news, pero esa es la lógica, ¿no? Siempre la fake news funciona porque es la palabra contraoficial. No, es difícil para que funcione que asuma un lugar un lugar oficial. Ahora ha habido algunos cambios con Trump y Bolsonaro que largan así afirmaciones fácilmente contrastables como lo negativo, pero que por lo menos públicamente nadie les puede decir nada.
Me acuerdo de Trump cuando fue la asunción más grande, que fue más gente en la historia de los Estados Unidos. Ponían 2 fotos de cualquier otra, fue la que menos gente fue. Bueno, pero así funciona. Yo creo que la potencia de la credibilidad tiene que ver porque juega con varios géneros que están en el sistema, que son parecidos y que tienen pequeñas diferencias. Eso, la credibilidad más el uso de géneros que tienen semejanza hacen que la fake tenga más fuerza. Acá, dentro de los géneros habituales que circulan por las redes, definí de más verificable a decididamente inverificable 4 instancias que funcionan en la red. Una es la selfie, es lo más verificable. Se supone que circula entre tus conocidos y saben que sos vos. O sea, no estás jugando, o el sentido original de la selfie, porque ahora, digamos, se generan para ciertas situaciones, pero la selfie es lo más verdadero, porque está el cuerpo del que lo manda y los que lo conocen lo hacen circular. La otra es la noticia, articulando una imagen con una información verificable, es como consumimos la mayor parte de la información. Este es un Twitter de esta locutora que la echaron de ese programa Pasapalabras en España. Está la cara de ella, un truco de archivo, ¿no? Una mala cara, no una cara muy alegre, y dice, bueno, la despidieron de Pasapalabra. Después viene la fake, que es igual a la noticia o a la selfie, pero es de imposible verificación positiva. Después dirán, bueno, es una broma, es un intento de mentir, es para ganar tiempo, lo que sea, pero más allá de las voluntades, funciona. Pero también está muy cerca de otro género contemporáneo que funciona mucho, que tiene que ver con ¿qué es el meme? No, es trabajar con figuras contemporáneas, agregándole texto, poniéndolos en situaciones ridículas, haciéndolo participar de los Simpsons, bueno, todo lo que se ve habitualmente en el meme. Pero el meme en ningún momento pretende ser verdadero, ¿no? Tiene esa cosa de opinar, del peso de la opinión que tiene el fake, pero no, en ningún momento intenta mostrarse, es absolutamente ficcional. En ningún momento trata de meterse como verdadero. El fake se plantea ahí a mitad de camino entre los que quieren ser informativos y los que se plantean como lúdicos o ficcionales, ¿no? Juega entre ese lugar de la opinión, o sea, vamos a creer en el tercer seno de esta señora porque pensamos que la gente está loca y hace cualquier cosa con su cuerpo. Porque está tematizado, ¿no? Bueno, que las personas famosas, qué operaciones o dónde se hicieron todo ese tiempo. Entonces, si pensamos que ese es un problema, nos creemos eso. Ahora, y para terminar, el problema es que eso que habitualmente y muchas veces estaba en el marco de la propaganda, el caso de
Franco y Hitler. O era simplemente un juego, empieza a entrar dentro de una dimensión política o dentro de una dimensión seria. Arreciaron la fake en el Brexit, en las elecciones de Trump, en las elecciones de Bolsonaro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y ahí viene una idea de la utilidad del concepto de estilo. Hay un modo de hacer contemporáneo que ubica a la noticia verdadera, dentro de lo hiperopinable. O sea, que lo creeremos porque lo queremos creer. Trabajé 2 ejemplos y medio alrededor de la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Crítica fue en la primera década un diario que sacó la nata. Tenía los mismos fotomontajes que tuvo desde el principio Página 12 y demás, pero así de una manera un poco más descarada, ¿no? Cristina va al frente, es decir, como si estuviera metida en una cosa bélica, está hablando de un viaje a Venezuela, porque se va a encontrar con Chávez. No es una exageración, es una recontra-exageración. Y la otra, la famosa tapa de noticias, el goce del poder. Compara la política con un orgasmo. A partir de las ciertas lecturas lacanianas del dueño de la editorial, es muy amigo de Zizek, qué sé yo, y el tipo se pira por ese lado. Pero lo que está haciendo es, de alguna forma, degradar la figura de la entonces presidenta, y mucha gente considera, yo entre ellos, degradar la figura de la mujer, ¿no? No sé qué, porque se asocia la sexualidad de la mujer con el poder y no se asocia la sexualidad del hombre con el poder, ¿no? Pero hay gente que necesitaba creer eso y fue una tapa que hizo mucho ruido en el sentido de que, bueno, la gente decía, esta mina que es una loca, esto es su representación. Pero lo que están haciendo, están contando chistes de vestuario, ¿no? Es una revista que se presupone serio, organiza cursos de formación de la gente, ¿no? Hace un chiste de vestuario. ¿Y qué es lo que responden? Cuando la gente empezó a mandar, diciendo que con lo de la figura de la mujer y todo ese tipo de cosas, nos censuran. Es el gobierno que nos censura, que nos manda gente a protestar. Pues entonces quisieron sacar una tapa en blanco. Digamos, la escala es cuanto, ¿no? Digo, este estilo en que un tipo busca graficar la opinión al extremo, es lo que permite la circulación de la noticia falsa. Porque los que piensan, obviamente, la tapa generó una postura contradictoria. Estábamos los que decíamos que es muy embromado eso, y estaban los que decían, bueno, sí, por fin la yegua, ¿viste? Alguien dice. Y era más real que una foto. Eso, a esto quiero ir, ¿no? Este dibujo se convierte en un hecho real. Si en los medios
que consumen, y se supone que Noticias es una revista seria que consume gente ilustrada. Hacen eso. ¿Por qué no voy a querer que una señora se agarre un tercer seno? No, porque lo que circula es eso. Volviendo a la pregunta inicial para cerrar, ¿no? El problema es, bueno, encontramos un par de rasgos necesarios para hacer una buena fake news, digamos, una fake news convincente. Ya se pueden llevar la receta, así que no hay problema. Pero además vemos que el problema está del lado de la credibilidad, ¿no? Del lado de la intención de la gente que lo hace. Desde que hay prensa, la prensa intentó manipular al público, para eso está. El problema es por qué cierto tipo de información. Porque se habla de fake news cuando es una noticia evidentemente falsa, ¿no? La fake news, como las mentiras, tiene pata corta, pero es efectiva. En su corta vida puede hacer mucho daño. Entonces el problema de la fake news está más del lado de la credibilidad que del lado de la intención, porque toda la prensa intenta orientar. ¿Qué son las noticias? Interpretación de hechos. Y la interpretación intenta llevarlo a algún lado con presupuestos ideológicos, profesionales, etcétera, etcétera. Eso es una forma de manipulación, si se quiere. Hacer trampa deliberadamente y en muchos casos sin demasiada, como el de la señora Müller, ¿no? Sin demasiada imaginación. Bueno, pero ¿por qué circula? ¿No? Lo que quiero decir es que el lugar está de cómo se van articulando las creencias, y esas creencias no se articulan solo en Internet, se articulan también, entre otras cosas, en la prensa gráfica, que es donde se hacen las mayores críticas a la fake news, ¿no? Bueno, esta era la idea de presentar en homenaje a Oscar Steinberg un trabajo a la manera de Oscar Steinberg, con la categoría de Oscar Steinberg. Seguramente a él le saldría mucho mejor, espero que nunca se entere de lo que estoy haciendo acá. Y no, bueno, es eso. Creo que el mejor homenaje para alguien que ocupa un lugar fundacional, es un maestro, es continuar de alguna manera, de una propia manera, lo que ese maestro enseña. Bueno. Muchas gracias. Claro. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Perdón, yo soy de las que vienen de otro lado, que ni siquiera es de la carrera ni nada, de hecho soy de letras, pero bueno, vi el nombre de la conferencia y me interesó porque, o sea, en letras trabajamos todo el tiempo con género, pero bueno, más desde Bakhtin, ¿no? Sí. Y justamente en Bakhtin el estilo es como parte del género, y como la verdad no conozco de Steinberg más que lo que aprendí acá, quería consultarte si había algún vínculo, si retomaba de algún lado Bakhtin, y sí. por qué hace esta distinción género y estilo y no incluye el estilo en el género. Sí, no, Steinberg es súper bakhtiniano. De hecho, en el texto, si vos lees el texto sobre el que estuve trabajando y con el que torturamos a la gente acá, vas a ver que las definiciones de género tienen la base de Bakhtin. Lo que trató de pensar, por eso decía que Steinberg tiene una importante formación lingüística. Lo que trató de pensar es que es un problema de la semiótica en general. ¿De qué manera puedo adaptar la categoría lingüística a textos que no son de lengua escrita o lengua hablada, ¿no? En ese sentido. Pero la idea de pensarlos como
como clasificaciones. La idea de correa de transmisión, que es la idea de Bakhtin, está directamente enunciada y citada en el texto. Semiótica es optativa para letras, el año que viene te esperamos. Sí. No sé si a principios de este año, del año pasado, en el espacio de la U, habían hecho una muestra sobre medios de comunicación y dictadura, y una de las cosas que mostraban era que cuando asumen el poder transmiten una especie de firma de decretos o firma, y Sí. todo construido, y eso eran todos documentos, todo eso era montado. Digo, eso también es una lectura de fake news que casi genealógicamente está emparentada a la de Orson Welles, solamente que en este caso nadie dijo, miren que esto es mentira, o sea, asumieron. En relación con la documentación de la dictadura pasa algo muy interesante. Vos podés decir, digamos, hay un recuerdo visual de la dictadura que lo forjó Miguel Pérez, el director de La República Perdida, que fue el primer tipo que, aún dentro de la dictadura, empezó a bucear imágenes y demás. Y apeló a esas, te digo, aparte eran muy difíciles de conseguir esas imágenes porque Argentina mantiene con firmeza una tradición de arruinar los archivos. Con lo cual, Mantenida por Hernán Lombardi. Lombardi el primero. Es uno de los mejores. Es uno de los mejores, tenemos que reconocer. Había muy pocas cosas de los noticieros de televisión, porque además estaba dando el asunto del pasaje del fílmico al video para hacer el noticiero, etc. Y había muy pocos elementos y muchas de las cosas que tuvo, las más comprometidas, había que comprarlas en Estados Unidos, por ejemplo, de las cadenas de televisión de Estados Unidos y demás. ¿Qué más? En los primeros momentos del golpe no habían venido las cadenas norteamericanas a cubrir las noticias. Pero, por ejemplo, la visita de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, ese se usó en la República Perdida, entonces hubo que comprarla a Estados Unidos, porque obviamente los medios argentinos no la tomaban. Pero Miguel Pérez construyó una serie de imágenes, con imágenes de propaganda de la dictadura, la firma de decretos. Hay una que es muy fuerte, que es cuando habla el documental, que dice, bueno, hacen razias y allanamientos, utiliza un fragmento de un film. Por momentos el noticiero que daban en el cine se convertía en una especie de film de propaganda del gobierno. Entonces hablan de la seguridad, entonces son unos soldados que vienen muy educadamente, golpean a la puerta de una casa, se parapetan, paran con mucha educación a un ómnibus en la ruta y la gente alegremente le otorga sus documentos y todo ese tipo. Y esa es la imagen que acompaña y esa es la imagen que todos los 24 de marzo los noticieros ponen de la represión. Sí, no solo lo utilizan prácticamente todas las películas que usan imágenes de archivos sobre el momento, es agarrar la secuencia que armó Pérez, además, no es que era estrictamente así, y el imaginario que tienen todos ustedes es eso. Bueno, venían los tipos, pedían documentos y entraban a las casas. No, entraban a las patadas, no solo te pedían los documentos, trataban de meterte en la mayor cantidad de miedo posible mientras te pedían los documentos. No te los pedían gentilmente, etcétera, etcétera. ¿No? Hay esa capacidad de construir de la memoria, termina transformándose en una especie de fake news. Hay muchas cuestiones de la información que son puestas para hacer referencia a un suceso, ¿viste? No sé, la firma de un contrato.
¿no? Y la vuelven a repetir la firma porque hubo fotógrafos que no llegaron. Eso no es estrictamente una fake news porque son reactuaciones de un hecho acontecido, no están inventando un hecho. Pero digamos, la parada del ómnibus es un hecho que se lleva a las patadas con la verdad y se termina convirtiendo en una especie de fake news. Un poco retomando lo que planteabas en una parte, bueno, siempre se hicieron fake news, digamos, de distinto tipo, con distinta intención. Sin embargo, es más medio como una impresión contemporánea, digamos. Siempre se decía, bueno, los medios, sobre todo los tradicionales, los que tienen más larga trayectoria, etcétera, no van a tirar una mentira, por decir algo. No van a tirar una mentira en tapa porque el golpe cuando se revela que es falso, el golpe sobre su credibilidad es mucho más grande que lo que pueden cosechar por decir una mentira, etc. La sensación que da hoy es que no pasa nada. No pasa nada. Revela eso. Y Sí, me sí. parece que eso es un cambio, si se quiere, de época. Sí, eso está dentro del estilo, digamos. En relación con la concepción de la noticia, está la famosa anécdota de la cuenta de Máximo Kirchner y Neil Agarré. Salió, está bastante en boga porque parece que el que la armó fue el famoso Santoro. Sale esa noticia que legalmente se demuestra que es falsa, pero jamás, después la sacó en la página 80, la rectificación, Clarín la sacó en la página 88. Digo, da la impresión que nada. Sí. Y la otra cuestión es más vinculada a las redes y un poco siguiendo el tándem Verona-Steinberg, pensando este juego de, bueno, está la fake news que se construye como fake news y está la otra cosa que se termina convirtiendo en una fake news, ¿no? Pensando en la lectura, digamos, cierta cosa que pasa mucho en las redes, esta cosa del así no hay Barcelona que aguanta, digamos que un usuario, un medio X pone un chiste, digamos, una ironía, X cosa, y a partir de la réplica, mirá qué grave lo que está pasando, ¿no? Que se empieza a replicar, digo, se produce el discurso del reconocimiento que lo convierte En verdad. Yo Sí. que quiero meter, porque probablemente vaya conectado y se pueda responder al mismo tiempo. Yo estaba pensando cuando hacías la escala del sistema de género, los 4 tipos de uso de fotografía, si en algún punto, digamos, de la misma manera que pensamos que la fake news retoma cosas de lo que sería verosímil en una noticia, si no hay en las redes también una no sé si decir reapropiación, pero si no hay un retomar de cuestiones propias también del funcionamiento de los memes en la puesta en marcha de fake news, Sí, cortas, compartibles, sí. replicables. Sí, por eso lo puse en el sistema. Forma parte de esa lógica. Digamos, para los diarios tradicionales, ese es el lugar de la caricatura, que está en un recuadrito, ¿no? Hay un especialista que lo hace, ¿no? Clarín, página 12, La Nación lo manda atrás, pero esa manipulación humorística tiene un lugar fijo. El problema de la circulación de las redes es que nada viene con un cartelito. Atención, les mando un meme. No, yo mando... Señores, a continuación una fake news. No es así. ¿No? Circulan y como tienen... Intenté en el ejemplo que fueran parecidas de alguna manera. ¿No? Es decir, que en general hay una persona, una foto y una información. La televisión tradicional, la Palio, en términos de Humberto Eco, anunciaba que se trataba de información o de ficción. O ficción. No. Uno se ríe hoy, digo, pero esto pasaba. Sí.
Perdón, pero quería decir algo sobre lo que decías antes de como que ahora había una mayor impunidad en los medios cuando dicen una fake news. Quizás también lo que pasa es que algunos de nosotros tenemos más facilidad que antes para descubrir que es una fake news, Sí. pero hay un caso también de literatura, que en el siglo XIX hubo un hombre que fue secuestrado de niño, ¿no? por grupos indígenas y convivió con ellos, y cuando después salió y volvió a vivir con los Wincas, escribió un texto en el cual defendía a la comunidad indígena, contaba todo lo que le había pasado y decía que al final le había terminado dándose cuenta de que quería que haya un mejor diálogo entre las dos culturas, ¿no? Ese texto no lo logró publicar entero en vida, nadie le prestó atención, vivió siempre en la pobreza y no sé qué, y de ese texto publicaron fragmentos que hablaban del momento del rapto, del momento de tortura, y se usaron para hablar en contra de la comunidad que él quiso defender. Y eran totalmente falsos, eran medios re importantes de la época, y nunca se iba, era imposible, digamos, para el público de ese momento demostrar el nivel de fake news, digamos, ¿no? que tenía. Y entonces también había como una impunidad de que, bueno, eso iba a seguir siendo así, por más de que la gente que lo conocía a él o que había leído el texto original sabía que no era así. Pero bueno, digo, no sé si es nueva esa impunidad. Por ahí es como que ahora algunos nos damos cuenta de que esta impunidad en ese momento era más difícil. Saliéndome estrictamente del marco semiótico, entrando en el nivel panelista, tendría que trabajar bastante para demostrarlo. Creo que justamente la fake news se produce en un momento y funciona en un momento en que mayores posibilidades hay de contraste y que la gente está más, digamos, atenta y le desconfía más al medio. Como se ablanda el concepto de verdad, también circulan noticias que están en el medio, que no se sabe, ¿no? Entonces, si desconfío de esta, la generación de desconfianza genera otro tipo de credibilidad. Si me van a mentir, tengo que pensar todo al revés. Entonces, cuando me viene una cosa al revés, tendría que tener la idea que finalmente eso es lo verdadero. Una cosa que trabaja mucho, que potencia mucho la fuerza de la fake news, es esa del secreto. Y ¿por qué no es la lógica del viaje a la luna? Pero ¿por qué los grandes medios no dicen eso? Y te imaginás. Claro, hay algo también de la generación de complicidad, digamos, entre emisor-receptor, que usted y yo sabemos la verdad, porque el resto, que son una manga de giles inocentes, se creen que efectivamente Armstrong bajó a la luna. Gustavo, hay una cuestión también con esto último que mencionabas, y es que los medios tradicionales denuncian las fake news como una forma de construir su legitimidad o de reconstruirla, Sí. ¿verdad? Pero son los que las inventaron. Claro, pero ahora si uno entra todos los días en Infobae va a encontrar denuncias de fake news y después se inventan esta cosa de chequeado.com. Sí, te iba a decir, y esto generó un nuevo oficio que es el de chequeador profesional. La televisión a veces intenta de que no se note tanto lo de la fake news porque quiere mantener esa credibilidad, por más que las noticias que tiren todos los días no sean verdaderas, quieren mantener esa cuestión de credibilidad. Por ejemplo, si fallece un famoso y recién cuando aparece en la tele la noticia es creíble, mientras tanto circula en las redes, es como que nadie le da importancia. En cambio, si lo ve en la tele, es como que, es verdad. En principio sí tendría una escala mayor de credibilidad si aparece en los medios, porque existe ese contrato de lectura según el cual los medios chequean su información, ¿no? Si un medio lo hace demasiado, no históricamente, porque históricamente todo el mundo ha hecho
o ha vendido carne podrida, o ha metido la pata, o ha metido deliberadamente, o ha ignorado noticias importantes, etcétera. Pero si sucede, pero suponete, si acumulan en un mismo momento muchas noticias falsas, ahí sí la credibilidad se va al demonio, ¿no? Es como si aceptáramos un margen de error en la información y si te mienten en el pronóstico del tiempo y te mienten en la situación económica, te dan una noticia falsa internacional y todo eso es... Si todos lo hacen al mismo tiempo, la credibilidad se derrumba. Pero, digamos, dicho en términos más moralistas, ¿no? La mentira tiene que tener alguna relación con la verdad, porque si no, no se la cree nadie, ¿no? Si Clarín sacaba la noticia de Máximo Kirchner y Neil Agarré, y a su vez daba mal los resultados de fútbol, y a su vez daba mal el pronóstico del tiempo, y criticaba películas que no se estrenaron, y todo ese tipo de cosas, desaparecía como diario. Pero sí cumple con todas esas otras condiciones, y muchas de las noticias que salen ese día son absolutamente comprobables, el precio del dólar, ponele. Entonces, si todo es verdad, será valor. Todos tratamos de pensar así, porque si no nos ponemos paranoicos. Pero es eso, digamos. Una acumulación en un mismo momento de fallas es lo que mata la credibilidad. Pero alguna que otra. Sobre todo si la queremos creer. Pues ya, estas cosas funcionan porque hay alguien que las quiere creer o que necesita creerlas. Es eso, ¿no? También se monta sobre cierto deseo o cierta, digamos, no sé si presunción, digamos, o tendencia a creer ciertas cosas. Sí. Con niveles relativos de delirio, digamos, la de López Obrador, digamos. No, pero para alguien que piensa, como la mayor parte de la prensa mexicana en ese momento, que López Obrador era una mezcla de el Che Guevara con Adolf Hitler, era creíble que se hubiera casado con una mujer nada. Era a los propios lectores que no concordaban con López Obrador, les parecía más razonable que a los que no sabían, ¿no? Estaba pensando, profe, en un video que apareció de Bullrich hace poco, que se había desbaratado una banda de drogas, no sé qué, y hablaba como si fuese que estaba... Estuviera borracha, sí. Sí, exactamente. O sea, uno hacía la asociación con Bullrich, puede ser, decía uno. Pensé ponerlo, porque hay fotos comparativas y qué sé yo, pero me pareció pegarle un caído. No. La pobre mujer. Código de barrio, de todo. Código de barrio. No, más que nada era una pregunta, porque recién decía el compañero que menos creíble una fake news en la televisión. ¿Qué tiene que ver eso con el efecto de lo real en la televisión y la diferencia en esa fake news? Que no sé si hay tal efecto de lo real. Son dos efectos de lo real diferentes, me parece. En la televisión hay ciertas cuestiones del funcionamiento de la televisión que facilitan la credibilidad y de alguna forma dificultan la cuestión de...
la televisión, por más que sobre todo en torno a la información, ¿no? La información está presentada y creo que es una de las razones también por las cuales, por ejemplo, un noticiero tiene que tener el desarrollo de la noticia, ¿no? Tiene que tener esa idea del directo. Estamos esperando que la mujer del niño muerto salga salga de hablar con los médicos que le informan. La mujer no aparece nunca, pero es ese efecto directo. Estamos viviendo la noticia que se construye, que se construye ahora. Con eso, tiene una capacidad grande de generar credibilidad, pues si esto está pasando ahora, ¿no? De alguna forma, así corta esa mayor capacidad de credibilidad, hace que, primero, siempre parezca mucho menos mentira de lo que puede ser, ¿no? Pues esto está pasando. Las noticias las vemos siempre como si fueran en directo, aunque sabemos que no son en directo, pero si no, no serían. Sí, serían noticias estándar, digamos, ¿no? Asumió el ministro de Turismo. Sí, pues está asumiendo, pero está dentro de lo previsible, ¿no? Estamos esperando en la esquina de Ruta 8 y 202, esperando que haya un choque. No, entonces hay todo ese juego que por un lado le confiere mayor credibilidad y por otro lado hace esa construcción, ¿no? Es más difícil encontrar la trampa si es que la construye. Y en ese sentido tiene una credibilidad más, en ese sentido tiene una credibilidad más fuerte, pero de hecho se puede mentir igual. Pero yo creo que tiene el peso central que es la idea del directo, ¿no? Si me lo meten si está el locutor en el estudio, me está mirando a mí, me dice ahora viene la noticia y todo eso, y vemos esa cuestión, se convierte muy creíble. Además pensamos, creo que en términos generales de alguna manera funciona, hay menos posibilidades de manipulación. Había dicho que, bueno, con el comienzo de esto, que las fake news comenzaban en las redes y luego se hacía verídico en los medios de comunicación. Hoy podemos ver, en la actualidad, que quizás comienzan en los medios de comunicación y se comprueban o se quieren comprobar en las redes, porque incluso los medios de comunicación utilizan las redes para verificar. Sí, en la circulación de la noticia no tiene demasiada importancia asignarle una especie de origen, ¿no? Porque justamente son creíbles porque circulan. Es como, desde el punto de vista de la lógica, es como si dijera, voy a mi tía y le pregunto por mi primo, te dice, no, está de vacaciones. Vas y le preguntas a tu hija, te dice, está de vacaciones. Y así sucesivamente. Y vos de repente das vuelta a la manzana y te lo encontraste al tipo, ¿no? Y hay como una cuestión de capacidad
de repetir hasta que funciona, no importa cómo lo haga circular, ¿no? Si es creíble, circula, si no es creíble, no circula. De hecho, el ejemplo de la tapa de noticias es un buen ejemplo porque no creo que mucha gente haya leído la revista Noticias. Sí. Sin embargo, la tapa tuvo mucha repercusión, circuló muchísimo, pero si uno mira los kioscos de diario hoy, son básicamente un obstáculo en la vía pública. Sí. Donde la gente, salvo los estudiantes de comunicación y los políticos, no hay mucha gente que se interese por las tapas. De los diarios. Claro, y te digo. Pero me parece que esa tapa tuvo mucha repercusión y solamente cuando la diseñaron estaban pensando más en la repercusión que en otra cosa. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Que se transforme en sí mismo en un objeto mediático. Sí, sí, sí. Por diversas razones, digamos, ¿no? Obviamente primero por el negocio. Tomemos el ejemplo de ¿cómo se llama? El ejemplo que di recién, ¿no? De Máximo Kirchner y Nilda Garré. Venía muy floja de papeles. Además, porque se hizo, si nosotros tomamos la noticia que sacó una revista brasileña, es fuente cero. No es el producto de nuestra investigación periodística, sino dice una revista brasilera que es esto. La credibilidad estaba, la logró en los que la querían o la necesitaban creer. Los que pensaban en relación con el goce de Cristina, por ejemplo, les podía llegar a resultar más creíble sin necesidad de verificación, ¿no? Siempre en el caso de la noticia, sobre todo en la verificación del hecho, ¿no? Y en la validación del hecho, siempre el lector pone mucho, ¿no? Porque de alguna manera lo necesita querer creer. Si concuerda con alguna idea que está dando vueltas por ahí o que pasa por verdad sin demasiados problemas. Creo que, digamos, la cuestión de la credibilidad es una construcción que tiene que ver con determinado tipo de relación que se establece con el público, ¿no? Con la idea de contrato de lectura. Dentro de determinado contrato de lectura, aunque sea parcial, el goce de Cristina es una noticia no solo verosímil, sino interesante. En otro contrato, digo para despegarlo de la cuestión política. En un lugar de... bueno, no hay cosas relacionadas con la prensa popular, digamos, pero un tipo de noticia así, en crónica o en diario popular, no entraría. No, pues no forma parte de lo que esperan los lectores. No porque, digamos, debe tener tanto crónica y más diario popular, deben tener lectores que piensan peor que noticias de Cristina. Pero para ellos eso no sería una noticia, ¿no? Una de las cuestiones que funciona en la circulación es la idea de noticiabilidad. No cualquier hecho es convertible en noticia, ¿no? Porque te pueden decir a quién le interesa, o eso es una cuestión privada, o eso no es una noticia. Hay algo que sostiene en la prensa el interés y la construcción de idea de verdad es el criterio de noticiabilidad. ¿Qué vale la pena ser dicho y qué no vale la pena ser dicho? ¿No? En el criterio de noticiabilidad
de Noticias y Fontevecchia, esa cosa que tiene un tono así como psicoanalítico, dice la palabra goce, vieron que está más grande la palabra goce y todo eso. Y eso le confiere una idea de cierta profundidad en la interpretación. Porque forma parte del contrato de lectura que construye Fontevecchia con sus medios, ¿no? Para entender bien el concepto de fake, hay un documental de Orson Welles que se llama Fake, justamente, que es un falso documental, es el que dice el fundador del falso documental. Orson Welles dice al principio de la película, durante 1 hora esta película les va a contar la verdad. La película dura 1 hora y media. Durante la próxima hora la película les va a contar la verdad. Entonces cuenta la historia de 2 falsificadores, ¿no? Un famoso falsificador de cuadros que había en Europa en esa época, un escritor que quería hacer la biografía del falsificador y además había hecho una biografía falsa de un personaje célebre, y después agrega una tercera historia de un tipo que falsificaba Picassos, que hacía Picassos mejores que los Picassos. Y ahí se entiende el concepto. Y las 3 son, las 2 eran historias, si se quiere, eran lecturas de personajes realmente existentes. La tercera tenía las mismas pautas que esos personajes realmente existentes, pero era mentira de cabo a rabo, ¿no? La idea era justamente demostrar eso, ¿no? Que no es en sí mismo, primero, que la mentira no es totalmente mentira, se apoya en acontecimientos verosímiles. No, si yo vi un falsificador de cuadros, vi un falsificador de biografías y me aparece una tercera biografía de un falsificador y será cierta, ¿no? Entonces tiene que ver más con la idea de falsificación que con la idea de fake. Tiene más que ver con la idea de falsificación, algo que parezca, que con la idea de mentira, algo que no es. Si no preguntas, le agradecemos muchísimo No, gracias a ustedes. la clase magistral y le vamos